vamos a platicar un poquito sobre la vida del autor de la novela que acabamos de escuchar. Primero, me gustaría saber si alguien recuerda el nombre del autor de la obra. A ver. Perfecto, muy bien. Horacio Quiroga. ¿Alguien recuerda dónde nació? ¿Vivió en Argentina? Nació en Uruguay. Nació y estudió en Uruguay, después se fue a radicar a Argentina. Oigan, esto es contexto espacial. ¿Y qué tan importante es el contexto espacial? Bueno, cualquier contexto es importante porque primero tenemos que entender qué es un contexto. ¿Alguien sabe qué es un contexto? ¿Me ayudas a definirlo, Sami? ¿Qué es para ti? La situación, lo que está pasando. Genial, la situación es parte del contexto, aunque eso no es todo el contexto. ¿Alguien más que me pueda ayudar a saber qué otras cosas involucrarán al contexto además de una situación? Los hechos que Bien, ¿qué acciones ocurren dentro? Vamos a definirlo de una manera sencilla, que involucre todos los elementos. Un contexto es todo lo que nos rodea, ¿sale? El contexto es todo lo que rodea a algo. Y entonces este sujeto nació en Uruguay, luego se fue a vivir a Argentina y finalmente eso nos sirve para entender que es parte de una cultura latinoamericana en donde nosotros tenemos cierto conocimiento. Ahora bien, ¿qué hechos de su vida pueden destacar? De lo que escucharon y de lo que vieron. Pablo, su papá se murió cuando él era un polluelo, ¿verdad? Estaba muy chiquito, se muere el papá, ¿y cómo crees que eso pueda influir en su vida? Como gustes. Puede ser negativamente. O si esa es tu respuesta. Sí, negativamente. ¿Pero de qué manera? A ver, Fabi. Él presenció el suicidio de su padre, entonces eso fue algo que lo marcó. Bueno, la muerte estuvo muy presente en su vida. También mató a su mejor amigo, su esposa falleció, reconoció eso. Eso también fue lo que le llevó a estar tan interesado en la poesía, pues triste y más oscura. Perfecto, bien. Lo influye negativamente, como dijo Pau, tanto así que finalmente como autor se sumerge en la literatura oscura. ¿Qué más destaca? ¿La muerte de su papá fue lo único que vivió? Que sus dos hijos también se suicidaron. También se suicidaron sus dos hijos, aunque fue un suicidio, digámoslo así, ¿no? O sea, él no lo vio, pero finalmente sí se quitaron la vida porque de cierta forma, digamos que se contaminó el círculo familiar. ¿Algo más que quieran destacar? ¿Fueron las únicas muertes? Tuvo varias esposas. Tuvo varias esposas, bueno, dos. Una no tuvo la fortuna de llegar. Bueno, se murió. Sí, no. La que no llegó, sus papás no la dejaron. Pero las otras dos sí fueron desafortunadas. Una vivió una relación muy tóxica y la otra sí falleció. Descansa por la gracia de Dios. Bien, ¿algo más que quieran destacar? Sandra, ¿decías algo? Que sí, ya mencionaron que se mató él antes de cáncer. Se mató tomando cianuro, ¿verdad? Tomó veneno y se quitó la vida. Bueno, eso nos puede decir mucho de lo siguiente. Dicen los psicólogos que nosotros no veríamos lo que no conocemos. Entonces, en el análisis del contexto, no solo importa el autor, también importa el lector. Y para poder empatizar, primero necesitamos vivir lo que otra persona está viviendo. Algo sencillo que dice la psiquiatría en la actualidad. Es más fácil empatizar cuando a alguien le va mal que cuando a alguien le va bien. Por dos razones. La primera es que nos compadecemos de alguien a quien le va mal. Y la segunda es que no nos sentimos tan desafortunados cuando a alguien le va mal. Por eso es más sencillo empatizar en ese sentido. Porque es importante analizar el contexto del lector. Les voy a presentar a continuación una serie de elementos que unifican a los dos. ¿Qué dijimos que era el contexto, Francisco? El contexto es más como darle algo específico, algo. Más o menos. A ver, gracias. Pablo. Son como todos los elementos que nos rodean. Exactamente, todos los elementos que nos rodean. Por ejemplo,
La puerta está a mi izquierda, pero está a su derecha. ¿Quién tiene razón? Los dos. Estamos aparentemente en un mismo contexto, pero el contexto es tan dinámico que los elementos adentro de un sitio espacial cambian. Los tiempos cambian. Yo tengo casi 33 años y ustedes tienen menos de 20. Y entonces, la percepción del entorno cambia, porque nuestra edad influye. Los contextos son sumamente complejos. Yo les preguntaría, ¿cómo funciona esto que acabo de decir en su carrera profesional? En el derecho, ¿cómo influye saber esto? ¿Alguien se imagina? ¿Lo sospecha? Pues en un juicio, el que hizo el delito está en un contexto y el que fue afectado es otro contexto. Genial, muy bien. Y aquí lo hacemos visible con un diagrama de Venn. Este diagrama de Venn nos proyecta una intersección. Conocemos el contexto de producción y el contexto de recepción. Hiromi, ¿en cuál contexto crees que te ubicas tú como lectora? De recepción. Genial, el contexto de recepción nos habla de el receptor. Todo lo que rodeaba al receptor. Les pongo un ejemplo. Cuando ven una película, seguramente se podrán dar cuenta que si la ves un día con tu familia, en la casa, en la sala, ¿sí? Y si la ves otro día con tu novio, en el cine, te vas a fijar en cosas distintas. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Contexto de recepción. ¿De qué nos da idea esto? El contexto de recepción nos da la idea de que el receptor se ubica de este lado. ¿Y qué será el contexto de producción entonces, Andrea? ¿Qué será el contexto de producción? No del todo. A ver, Sofi, ¿tú sabes qué será el contexto de producción? NPI. A ver, ¿qué dices tú, Leslie? Sí, el contexto de producción es donde está la persona que fabrica algo y qué le rodea en ese momento. Ese es el contexto de producción. Pero no solo es lo presencial, sino también lo que trae cargando en la mente y en el corazón. Si tú te pones a hacer la tarea en la sala o en la cocina, es muy diferente el contexto y eso te afecta. No es lo mismo hacer la tarea en una oficina, o en la sala, o en la cocina, o en tu cama. Contexto de producción, ¿dónde se elabora? Te pongo un ejemplo. Vas al cine y de pronto en el cine hay una escena erótica, sexual. Y entonces le prestas atención, seguramente le vas a prestar atención más a unas cosas que a otras, como receptor. Pero ¿sabes por qué la escena se fabricó así? Pues por quien produjo el mensaje. Es decir, también importa los fetiches y el contexto de quien hizo la escena, para que la escena fuera como fue. Y finalmente, tú te fijas en los elementos que a ti te interesan. ¿Cómo se llama esta intersección? Esta intersección se llama mensaje. El mensaje, lo que yo quiero entender. Ejemplo, cuando alguien te escribe un mensaje y dices, ¡ay, está enojado! Seguramente es porque tú emocionalmente también tienes algo de él. Y por eso percibes así el mensaje. Si tú estás súper feliz, la vida es color de rosa y hasta el cielo cambia, seguro que si te llega un mensaje, el mismo mensaje, lo vas a ver de manera positiva. ¿Cierto? Entonces, influye no solo el contexto de quien produce, sino también el contexto de quien recibe. Muy bien, vamos a hacer finalmente una actividad en donde entendamos los puntos diferentes para sintetizar y terminar con la sesión. Primero, el almohadón de plumas. Puntos importantes. Segundo, la vida del autor, Horacio Quiroga. Tercero, tú.
¿Por qué percibes ciertas cosas de la obra? Cuarto, puntos de choque. A ver, primero, del almohadón de plumas. Rescatemos una idea sencilla. Sangre, muerte, El bicho. ajá. Un bicho que asesina a un ser amado y le succiona sangre. Y la sangre es la evidencia de la muerte. La sangre se relaciona con la muerte, hay un asesinato y hay alguien que mata a alguien, pero no a cualquier persona, a un ser amado. Punto uno. Horacio Quiroga. En la vida de Horacio Quiroga, que fue quien escribió la obra, está presente la sangre, el ser amado y la muerte. Claro, su esposa. Claro, así es. Y entonces la primera relación. Segundo, tú. En la vida de ustedes, ¿de alguna forma están presentes los elementos o no? Hemos visto sangre. Sí. ¿Han visto sangre? ¿Han visto muerte? Aunque tal vez tú no llores en un funeral, si llegas a un funeral en donde llora un ser amado porque se le murió otro ser amado, te duele. Y entonces ya estás empatizando, aunque a ti no se te haya muerto. Un bicho. ¿Presente en tu vida? Sí. Sí. Y los bichos luego te dejan como esta sensación de asco, ¿no? Los dioses. Claro. Como las cucarachas, por ejemplo, aunque son inofensivas. No, Además son bichos limpios. no, hombre. Son de los bichos más limpios que hay. Ay, Vuelan. Sí, en serio. Finalmente, puntos de choque. ¿Cómo cerramos esto? Ahorita les voy a enseñar a redactar una primera entrada para que puedan elaborar un análisis literario. Muchas gracias por